Muy bien. Por favor, tome su Biblia, Gálatas. Vamos a ir a mirar Gálatas capítulo 5, por favor. Hola, ¿cómo están? Pásale. Estamos en Gálatas capítulo 5. Estos versos no están correctos. Me pienso, eso es por la tarde, eso no es por la mañana. Bueno, Gálatas capítulo 5, vamos a leer los versículos 16 al 18, sí. 16 al 18. Por favor, ponerse de pie. Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al 18. Yo voy a leer el versículo 16, ustedes 17 al 18. ¿Listos? Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, pues, andad en el Espíritu, y yo no satisfagáis las con sus concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a orar. Jesús, ¿quieres orar? Amén. Por favor, sentarse. Gracias por sus oraciones y para estar aquí. Bueno, vamos a tener una revisión de la semana pasada y nuestro mensaje de la mañana estaba el título Sé firme en Gálatas capítulo 5, los versículos 1 al 6. Aunque la ley nos condena, Cristo nos perdonó, manteniendo nuestra perspectiva en el sacrificio de Cristo por nosotros. No necesitamos ley para decirnos cómo mantenerse en línea. Punto número 1 era ser firme en la libertad cristiana en el versículo 1. Y número 2 era ser firme contra el yugo de la esclavitud en los versículos 2 al 4. Y por último, el número 3 era quédate con la esperanza de la salvación en los versículos 5 al 6. Y por la tarde, el título era quédate en la carrera, Gálatas 6 al 15. Sin duda, la raza cristiana es una carrera difícil de correr. Su curso es a través de montañas y valles. Pero si mantenemos los ojos centrados en la línea de mente, terminaremos nuestro curso donde Cristo espera para entregarnos nuestras coronas y decir, buen hecho, mi buen y fiel serviente. El punto número 1 era la persuasión falsa en los versículos 6 al 10. Y el número 2 era una convicción firme en los versos 10 y al 12. Y por último, número 3, era la misión fiel en los versículos 13 al 15. Ahora vemos el mensaje de hoy, Gálatas capítulo 5, 16 al... vamos a leer los versículos 19 al 21 también. ¿Listos? La Biblia dice en 19, y manifestáis son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ustedes, versículo 20, por favor. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras,
frenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no creó un hombre para vivir en pecado. Él nos creó para que Él respetase a través de su Espíritu inmortal. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Efesios 1, 13. Dice, en el cual también confesáis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No podemos dar frutos por nuestra cuenta. Por favor, tome su Biblia, Juan capítulo 15. Juan 15. Juan 15, por favor. Los versículos 1 al 4. Jesús 1 y 2 y Francisco 3 y 4, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino permanece en la vid, si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y Daniel, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que aprender lo que significa caminar en el Espíritu diariamente. Así que esta mañana miren lo que significa caminar en el Espíritu diario. El título de mi mensaje hoy es Caminando con el Espíritu. Caminando con el Espíritu. Número 1 es el mandato de la creyente. Número 1, el mandato de la creyente. Versículo 16 de nuestro texto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis la consuficiencia de la carne. En este versículo primero vemos el mandato al creyente. Cuando una persona es salvada, cuando una persona es salvada, el hombre interior es limpiado por la sangre y es inmortal por el Espíritu. La palabra caminanta significa para hacer su propio camino, progreso, hacer el debido uso de las oportunidades, regular su vida, realizar su propio camino. Caminar se utiliza para referirse a la consistencia. Esta palabra da un mandato. Nos ordenan caminar con el Espíritu. Es un mandato. Caminar también indica una práctica habitual. Esto iría junto en Efesios 5, versículo 18. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Es para ser llenando con el Espíritu. Las palabras estar llenos es rendirse o presentar nuestra voluntad de permitir que el Espíritu Santo tenga el control de nuestra voluntad y vida. Para caminar en el Espíritu, entonces viviría en una condición constante de mantener una vida del Espíritu.
Pablo está diciendo a estos galatianos que la única manera de ser victoriosos cristianos es tener un hábito continuo de vivir en el poder energizante del Espíritu Santo. Lo otro que vemos en este versículo es la consecuencia de la obediencia. La palabra satisfagáis significa para acercarse a o terminar, predecir, ejecutar, completar, llevar a la terminación o fin. Esa palabra incluye la negación, no lleno. Así que si caminamos habitualmente en el poder del Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. La palabra deseo simplemente significa deseos grandemente. La fruta no crece naturalmente. Las hierbas crecen naturalmente, pero el fruto del Espíritu crece sobrenaturalmente. Otras personas no creen tu espíritu, solo lo revelan. Así que como hijos de Dios nos comandamos para caminar con el Espíritu. Pero también el número 2 es la competencia dentro de la creyente. La competencia dentro de la creyente. Los versículos 17 al 21, por favor, de nuestro texto. Los versículos 17 al 21. Jesús 17, 18. Francisco 19 y 20. Y Daniel 21, por favor. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, desfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En los versículos 17 y 18 vemos que la carne se batalla con el Espíritu. En cada creyente hay una batalla contra la carne y el Espíritu. Y es una batalla que tenemos cada día, porque queremos cometer las cosas malas contra de Dios. Es nuestra carne, pero nuestro espíritu ya podemos tener poder sobre de la carne por nuestro espíritu a través del poder del Espíritu Santo. Junto con muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, estos dos versículos hacen que sea obvio que caminar en el Espíritu no es simplemente una cuestión de redención pasiva. La vida de Espíritu es una vida de conflicto, porque está en combate constante con los viejos caminos de la carne, que continúa tentando y seduciendo la creyente. Tome su Biblia, Romanos 7, por favor, Romanos 7. Romanos capítulo 7 y los versículos 18 y 19. Romanos 7, versículo 18, Jesús, por favor, y Francisco, versículo 19, por favor. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Pablo, el gigante de la fe, tiene ese problema también.
es la batalla contra la carne y el espíritu. La carne es esa parte de un creyente que funciona aparte y contra el espíritu. Se opone a la obra del espíritu en el nuevo corazón de creyente. La persona enslavada lamenta a menudo a pecaminoso que hace por culpa de las culpabilidades y dolorosas consecuencias por no tiene. La batalla espiritual en él y en el mismo sentido que un creyente que tiene porque no tenía el espíritu de inmortalidad de Dios. En los versículos 19 al 21 vemos que la carne traía la muerte. Una mejor vivienda, transporte, educación, empleo, ingresos, atención médica y todas estas cosas deseables como pueden ser. No pueden hacer nada para resolver el problema básico del hombre, que es el pecado dentro de él. Ningún beneficio externo puede mejorar el hombre. En lugar de eso, mejores condiciones de exterior ofrecen mejores y más sofisticadas oportunidades para hacer el mal. Esos mismos beneficios a menudo corruptos por las personas que están diseñadas para ayudar. A lista de obras de la carne de Pablo abarca 3 áreas generales: inmoralidad, religión y relaciones humanas. Número 1 es inmoralidad. Por la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, descuidador. El mundo romano en el día de Pablo fue corrupto. Y Corintio fue conocido por su inmoralidad y su vida insalubre. De hecho, la frase para vivir como un corintio significa amar un estilo de vida abiertamente borracho e inmoral. El segundo es religión, a través de la idolatría religiosa. Es idolatría. Y el tercer es relaciones humanas, a través de las relaciones humanas. El odio, venganza, emulaciones, ira, sediciones, herejías, envidiando, asesinando y muchas otras cosas. Según el versículo 21, tenemos la gente que hace una práctica habitual de estas cosas, no heredará el reino de Dios, porque no se les salva. Aunque muchas de estas cosas son prevalentes de nuestro día, debemos darnos cuenta de que los cristianos han estado luchando contra estos estilos de vida desde el momento de Pablo e incluso antes de eso. La promesa de Dios nos da no es que este tipo de persona no heredarán a la tierra, sino que no heredarán el cielo. Debemos mantener en perspectiva que esta batalla ha estado haciendo un largo tiempo, pero estamos en el lado ganador. Amén. Así que hemos visto primero el mandato de la creyente en versículo 6 y número 2, la competencia dentro de la creyente en los versículos 17 al 21. Y ahora vemos número 3, la conquista
para la creyente. Versículo 18 de nuestro texto. Dice, mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Alguien diga amén. Debemos sedar el Espíritu. Pablo contrasta el Espíritu y la ley en ese versículo. Subraya que el Espíritu produce fruta, pero la ley no puede producir rectitud. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículos 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Daniel, versículo 12, por favor. Y Jesús, versículo 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También nos complace no alimentar a la carne. Romanos capítulo 13, por favor. Bueno, Francisco, Romanos 13 y Jesús, Mateo capítulo 6, 13, por favor. Romanos 13, 14, por favor, Francisco. Mas vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para satisfacer los deseos de la carne. Y Mateo 6, 13, por favor. 6:13. Sí. Y no nos metáis en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Gracias. La forma más eficaz de oponerse a los deseos y actos de la carne es matarlos de hambre para no prever la carne en lo que respecta a sus deseos. Caminar en el Espíritu es una parte esencial de la vida cristiana. De hecho, la presencia del Espíritu Santo es el acto más valioso que los cristianos tienen. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene a la derecha y nos condene cuando nos equivocamos. Muchas personas que van al médico, al doctor, para hacer cheques anuales rutinarios. Algunos doctores practican lo que se conoce como detección peresco. Tiene para objeto encontrar problemas antes de que se vuelvan demasiado serios. Reúne serie de pruebas para detectar cualquier problema potencial y notificar a sus pacientes cualquier área de interés. El Espíritu Santo puede actuar como nuestro doctor de la detección peresco. Periódicamente tenemos que ponernos bajo el control del Espíritu y permitirle que nos ayude a encontrar áreas de preocupación a través de detección peresco. Hoy hablamos de caminar con el Espíritu. La única manera de dar un paseo con Dios y pasar la eternidad en el cielo con Dios es ser perdonado de tus pecados. Todos hemos roto la ley de Dios por mentir, robar o incluso codiciar. Pero romper la ley de Dios tiene que haber un castigo por nuestros pecados. Y este castigo es eternidad en el infierno. Pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿sabes lo que significa? Significa que podemos ser
condenarnos de nuestros pecados, perdonándonos de nuestros pecados. Pero ¿cómo obtenemos ese regalo? ¿Por obras? No. ¿Sacrificios? No. Solo hay una manera. Esa única manera de arrepentirnos de nuestros pecados y de convertirnos en Cristo para salvarnos. Déjame darte una ilustración. Ahora eres como una persona en un avión a punto de salir y soltar tus brazos para salvarte. Cuando todo lo que necesitas hacer es transferir tu confianza a una paracaídas para salvarte del final que es venir. Si transfieres tu confianza a Cristo, como si transfieres tu confianza a una paracaídas, Dios te salvará. La Biblia dice que reces a Dios, confesar tus pecados y Él te salvará. Oh pecador, confía en Dios para salvarte hoy. Y cristiana, asegúrate de que camines por el Espíritu. Cada ojo cerrado que habéis inclinado.